habíamos... El caso de Ana Frank. Sí, tuvimos una caída de nuestra transmisión, pero aquí estamos ya de vuelta. Estábamos revisando la presentación de Ligia y Janira sobre el trabajo de peritaje que se hizo a los diarios de Ana Frank, en los que finalmente eh, se comprobó, se demostró que habían dos manos autoras ahí, y que una era de las cartas que Ana le escribía a algunas de sus amigas, ¿no? Que fue con las que pudieron hacer el cotejo, y la letra de los diarios que en realidad originalmente se había asignado que era de Ana, pero en realidad eran del padre. Eh, Sigamos entonces con el tema. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ahí está. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Más de prestigio en esta área. Y ahí es donde nace la importancia de hacer estas peritaciones, no tan solo por lo que amamos el arte, sino que también hay un trasfondo económico Claro. al respecto. Ujú. Y al dejar establecido que era autor o coautor de estos cuadernos, entonces opera la cláusula legal y hay 70 años más, a partir de 1980,
donde la fundación puede usufructuar de los derechos de autor. Ya. Pero para eso tuvo que liberar esta información respecto a esta duda razonable de que había sido la escritura predominantemente era de su papá. Lo que sí queda un poco en el aire es saber si esta narrativa corresponde a una niña de 13, 15 años o es una narrativa de un adulto, y para eso hay que hacer una expertización de estilo narrativo de un experto literario que sea capaz de establecer cuál fue justamente la intervención del padre o cuál fue la autoría real de Ana, considerando que ella es una adolescente, y si las temáticas del libro tienen la suficiente correspondencia con una visión de adolescente o una visión adulta, y eso tiene que hacerse en una meditación ya ahora de estilo narrativo. Y volvemos al tema de la evaluación en 360. Nuevamente, claro, lo que conversamos al principio. Que Sí, es alucinante realmente. Ahí la divagación. ¿Ah? Sí, Exactamente. es un tema muy alucinante. Y bueno, y ahí reforzando lo que estamos diciendo de 360, porque hay que ver, también en su momento se tiene que haber peritado la calidad del papel, las tintas, y ahí pasa ya a distintos expertos en cada una de las materias. Entonces, esto es una posta muy bonita, y que se va pasando a cada uno de ellos y se llega a una gran conclusión. Ahora, en definitiva, como para los profesionales jóvenes que se interesen en esta área de la expertización de manuscritos históricos o de obras de arte, este trabajo multidisciplinario ya se está desarrollando con gran fuerza, por ejemplo, en Argentina, en México y en Europa, principalmente también. Entonces, sí, la verdad es que aquí en Chile hay que ponerse las pilas. Para variar. Profesionales hay, exacto, y establecer justamente esta forma de trabajo que es la única que va a permitir hacer un servicio suficientemente consistente, multidisciplinario, y sobre todo una visión epistemológica de esa obra de arte o de ese manuscrito. Epistemológicamente me estoy refiriendo a tener una transversalidad de áreas, de distintas áreas del saber, para que efectivamente ese patrimonio haya sido estudiado y genere un conocimiento agregado. No es lo mismo evaluar una obra de arte o un manuscrito cuando se conocen todas las aristas del contexto en que esa obra nació. Y desde esa perspectiva el aprendizaje es mucho más valorado, y la información también. Exactamente. Claro, porque en hacer una evaluación, una peritación a manuscrito es muy distinta a cuando se hace una peritación por ejemplo, a cuadros, que son los artistas más conocidos: Picasso, Van Gogh, Renoir. Sí, yo quería ahí entra más gente experta en esas áreas. Claro, yo quería como que entráramos también un poquito en esa área. Hace algún tiempo atrás, tú, Janira, fuiste la que me invitó a una charla de una perita caligráfica argentina, que estaba haciendo un trabajo, o que había hecho un trabajo de peritación sobre unas obras pictóricas. Me interesa mucho si podemos hablar un poquito de eso, porque ella mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo tenía la idea de que el rol de un perito calígrafo en la autentificación de arte, de obra pictórica, porque en realidad la literatura también es arte, obviamente, pero radicaba más en esto de ver las firmas, ¿no? O ver algún tipo de manuscrito, algún texto que esté escrito. Pero ella habló de los trazos que podía a lo mejor definir la misma pintura, ¿no? Como las pinceladas. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se aborda a nivel pictórico los gestos que puede tener un autor desde la pericia caligráfica? Eso es algo que a mí me parece súper interesante y que me gustaría que lo habláramos un poquito también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas, con casos que son más o menos emblemáticos, ¿no? Como Van Margiren, creo que se llama, el que falsificaba a
a Vermeer. No sé qué pasa en esos casos, por ejemplo, donde hay un falsificador que se especializa hasta en el tipo de pelo del pincel que ocupaba el autor original y que es capaz de imitar incluso los trazos, ¿no? ¿Cómo se aborda desde la pericia caligráfica esto? A ver, esa es digamos que es una disciplina tremendamente, yo digo que para expertos, expertísimos, porque efectivamente, Giselle, cuando uno realiza una pintura, bien tú pones en juego mecanismos neuroescriturales en relación al pintar. El pintar como escribir provienen de la misma matriz neurofisiológica. Entonces, si bien uno es para ejecutar escritura y el otro para desplazar una pintura de colores, en realidad lo que uno hace es emplear, por ejemplo, mecanismos fisiológicos relacionados con la presión y con cierta preferencia de trazos. Es decir, toda figura tiene fundamentalmente 4 trazos que son los principales, que son los trazos que suben, los trazos que bajan, los trazos que regresan o van hacia la izquierda y los trazos que avanzan, que van a la derecha. Y de ahí nacen 12 trazos o combinaciones. Entonces, en general, los seres humanos tenemos la posibilidad de realizar una figura o establecer una pintura con 12 direcciones y no más que eso, pero son en realidad las combinaciones de esas direcciones lo que hace que sea particular una performance pictórica, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el falsificador en ese caso es imitar un ritmo de pintado y también de escritura cuando lo hace cuando falsifica una escritura o una firma. En rigor, tiene que hacer una especie de suplantación del cerebro estos movimientos. Ahora, en realidad, para que una evaluación pericial de ese tipo que tiene relación con los trazos que conforman la pintura en sí misma, hay que hacer o sea, ahí el trabajo multidisciplinario es tremendo, porque incluso hay que hacer actualmente los escaneos completos de las obras pintadas del autor y buscar patrones pictóricos de movimientos de los trazos y establecer un patrón matemático. Y eso cotejarlo con el patrón matemático de los trazos, que es supuestamente la pintura falsificada, por ejemplo, o la pintura tubitada. No sé si me explico. Sí. Esto tiene que ver justamente con rescatar una información biométrica. Entonces no es un hecho al azar, que aquí hay que poner en juego muchas personas que tienen que hacer mediciones incluso a nivel mediciones robotizadas. En la actualidad es mucho más difícil falsificar, porque justamente hay programas que se llaman los programas informáticos inteligentes, que en realidad son capaces de escanear y de codificar toda esa performance pictórica. De hecho, si eso lo hicieran en algunos de los museos del mundo, probablemente tendrían muchos de estos algoritmos captarían. Sí, no les quepa duda que eso podría pasar, porque efectivamente ahora está la tecnología para hacer mediciones biométricas ya en un contexto total y absolutamente fino. Claro, preciso. Antes los expertos tenían que hacer al ojo desnudo, y por el conocimiento que tenían y por el bagaje que habían adquirido, pero ahora eso lo puedes tú corroborar con los algoritmos, claro, con la robotización en el ámbito incorporada en el ámbito pericial. Qué interesante. Porque efectivamente hay preferencias que uno tiene en la ejecución son gestos, ¿no? En el fondo, gestos que uno puede tener tanto al escribir como al pintar, como al dibujar. Tú comentabas también que es posible
peritar dibujos, ¿no? Sí, efectivamente, porque es lo mismo que una escritura. Y de hecho, Giselle, bueno, esto lo conversamos con Janira bastante, porque ella se especializa mucho en la escritura, en la evaluación de los trazos, los trazos que suben y los que bajan, se llaman plenos y perfiles. De hecho, tu presión cambia si tú vas a ejecutar un trazo, ya sea pintado o dibujado, que es hacia arriba de la presión que ejerces cuando haces un trazo hacia abajo, porque subir implica más esfuerzo que bajar por un tema morfocinético, y por ende eso también involucra que eso es autoría, porque si mi performance es que yo apoyo más el pincel cuando subo y soy mucho más relajada cuando bajo, eso va a haber una diferencia de presión incluso en ese contexto tan gestual. Y eso también es parte del atributo, dentro de otros muchas información, del patrón pictórico de un pictor, por ejemplo, de la presión incluso que ejerce en cada una de las direcciones. Y es curioso eso, porque lo más habitual es ver que, porque se ve mucho, es muy recurrente que el trazo que sube es más débil que el que baja es más presionado. Pero aunque no lo crea, hemos podido constatar, sobre todo cuando me toca petitar muchas firmas, que hay personas que lo hacen inverso, ¿ya? Claro. El trazo que sube es muy presionado y el que baja es débil, ¿ya? Entonces tú puedes encontrar una variedad gigante de combinación de formas de presión. Y la presión en la escritura, a veces la gente la toma como muy fácil porque ve que está más entintado el trazo, y no necesariamente es eso, porque va a depender del útil escritor que están usando, del tipo de tinta, que si son tintas más aguadas, más grasas. Entonces, al ojo desnudo es muy engañador. Entonces tú tienes que ya a estas alturas de la vida usar mucho instrumental para poder corroborar aquello. Y tener la formación, porque solo uno no es nada. No, claro, pero yo siento que hay también una gradación, ¿no? Ustedes en algún minuto en esta conversación comentaron que, por ejemplo, hay personas en la Biblioteca Nacional que son expertas, que ya saben más o menos identificar la caligrafía de uno u otro autor. Yo recuerdo que cuando estuvimos trabajando con el equipo de Taller Restauro y las maravillosas pasantes que tuvimos ahí, que aprovecho de mandarles un saludo, llegó un momento en que efectivamente más o menos reconocíamos las letras, ¿no? Sin ser expertas, pero ya de tanto ver caligrafías distintas. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa muy distinta es ya la formación que ustedes tienen, que tiene una precisión específica. Y entre medio, yo siento que están estos personajes de los que hablábamos ayer en esta conversación que tuvimos nosotros tres, ¿no? De estos personajes que de alguna forma encontraron algo de información, tal vez buscando un librito, tal vez metiéndose a Google, y manejan algunos elementos de esta disciplina y se ponen de repente ya a hacer interpretaciones sobre la letra de los demás, ¿no? Que como este personaje que yo les comentaba, ¿no? Que de repente agarró como un aire de gurú y se puso a mirarle la letra a la gente que estaba ahí en una reunión, ¿no? Y que queda como un poco en el ámbito, yo creo que hay mucha gente que cree que este tipo de conocimientos están como muy circunscritos al ámbito esotérico, ¿no? Porque son personajes que agarran una onda como de que te estuvieran leyendo la palma de la mano, ¿no? Yo entiendo que la caligrafía tiene, o sea, ustedes mismas lo definen así, ¿no? Es un análisis neuroescritural, pero de ahí a que alguien que no tiene la formación, que también nos pasa mucho a los restauradores, ¿no? Que hacemos toda una serie
de estudios y después alguien que tomó un curso de un fin de semana o que vio un tutorial en YouTube llega y dice, ay, sí, yo también restauré tal cosa en mi casa, ¿no? Y uy, son situaciones que de repente a mí me gustaría que se masificara un poco más el hecho de que hay disciplinas que para las cuales es necesario formarse, ¿no? Y que no basta con, tú puedes ser autodidacta, ¿no? Todo lo que quieras, ¿no? Pero que de repente también se llevan por derroteros que no son precisamente los más serios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pasa esto, pasa que se queda como en el ámbito, en el caso de la restauración, lo dejan como en el ámbito de la artesanía, ¿no? Como de que fuera algo, la gente siempre se imagina cosas muy artísticas, no imaginan que hay algo más científico detrás. Y con el tema de la pericia caligráfica yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que se imaginan que es algo casi como esotérico, ¿no? Que, ay, me leyó la letra y supo mi vida. Y es como, bueno, sí, de alguna forma sí, pero ¿hasta qué punto eh, una persona que no tiene esta formación puede realmente llegar a eh, leer, valga la redundancia, a una persona o a un grupo de personas por su letra, ¿no? A ver, ahí hay un tema que siempre, bueno, yo como docente siempre se le hacía mucho énfasis a los profesionales que se formaban en el instituto, porque primero hay que derribar ciertos mitos. Hay disciplinas que efectivamente uno tiene una atracción natural, como es la escritura o la pintura, porque es una actividad, e incluso el trabajo con las manos, una actividad muy cotidiana, que uno tiene una sensibilidad especial. Pero otra cosa es trabajar con esas disciplinas para poder intervenir en procesos personales o en procesos judiciales o en procesos patrimoniales. Ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Y ahí se necesita gente experta, porque si no tú incurres en errores garrafales y un desprestigio. Claro. ¿En qué sentido? Yo te lo voy a comentar desde la pericia caligráfica o de la utilización. Generalmente la gente confunde por desconocimiento que la pericia caligráfica es lo mismo que la grafología. No. Ambas son distintas, pero emanan del mismo objeto de estudio, la escritura. Cuando yo hablo de pericia caligráfica, es porque estoy viendo si alguien escribió o firmó algo, sí o no, o dibujó. Y la pericia y la grafología tiene que ver que la decodificación de una escritura para extraer de ahí información conductual. Ahora, toda persona que se introduzca en el ámbito de la escritura tiene que saber que tiene que primero ser conocedora de la neurofisiología del grafismo, porque estamos en un terreno que corresponde a las neurociencias cognitivas, a la psicomotricidad y a la psicología del deporte, además de líneas psicológicas como el conductismo y el psicoanalismo, el enfoque psicoanalítico. Entonces, sí, puedo comenzar a estudiar la mecánica escritural desde la perspectiva de la captación del dato gráfico y conducta. Si antes yo no tengo esta formación teórica de base, ¿sí?, todo lo que yo diga va a tener un sesgo que es inherente a la subjetividad humana, a cierta información que me pareció que podía ser y que no, que yo no voy a poder demostrar. Lo mismo pasa en el ámbito de la restauración. El ámbito de restauración es muy complejo porque es muy diverso. Incluso aborda el ámbito bioquímico. Hay que hacer mezclas que tienen relación con las tinturas, cuando yo tengo que definir los materiales que voy a usar, el contexto histórico de la intervención que yo tengo que hacer. O sea, son muchas aristas, tengo que hacer un estudio previo. Entonces, claro, todo está disponible en la web, no obstante es para generar el interés, claro, pero no para hacer. Eso no se va a perder, por mucho que estemos en el ámbito de internet, que todo está. Claro. Entonces hay que tener ahí un ojo. Bajar un poquito el pie en el acelerador y entender
en qué disciplinas se deben trabajar, estudiar, y sobre todo debe uno tener que este espíritu de aprendizaje constante. Sí, ese es un tema muy particular, porque si bien mira, en todo ámbito de profesiones, oficio, arte, con atajos más cortos para generar algún beneficio rápido y lucroso. Claro. Entonces, claro, pues tenemos gente que dice, te leo la letra, pero en realidad lo que pasa ahí es que es una decodificación, si cada trazo es un código, ¿ya? Entonces, en ese proceso uno es que aprende, estudia, practica, ve muchos manuscritos y entiende cómo es el proceso de que cada trazo tiene un significado y una decodificación desde la neuroescritura, ¿ya? Porque entendiendo que nuestro cerebro el que escribe. No olvidemos que aquí en Chile, como tenemos esta fundación tan grande y tan conocida que es la Teletón, ¿ya? Y siempre, cada año que se hace, siempre vemos a estos chicos que desafortunadamente han perdido algunas de sus extremidades, ¿ya? Y aprenden a escribir con el pie, y no es porque su pie escriba, sino que su cerebro el que escribe y su extremidad es la que empieza a entrenar. Y cuando vuelves a retomar el entrenamiento, la forma de esa escritura es la misma que cuando él tenía sus manos, ¿ya? Al igual que si tuviera las 4 extremidades, empieza a entrenarse con su boca, con el lápiz en la boca, y con el tiempo y el entrenamiento, la forma de esa caligrafía o ser semejante a la misma a la que tenía cuando tenía sus extremidades. Entonces, entendiendo eso, y una persona que no tenga todo este conocimiento, va a ser poco serio su análisis, porque no va a tener un fundamento fuerte. Y volvemos al tema también de la multidisciplinariedad. Ay, una palabra un poco compleja, pero que también sin duda es algo que tiene que estar presente, ¿no? A la hora de hacer un análisis o a la hora de generar un estudio sobre una obra o sobre un documento, un archivo. Correcto. Correcto, porque la idea no es que cada uno seamos todólogos, no podemos saberlo todo, sería entretenido, pero hay que dejar las personas que tienen su expertise y cederla y pasar la posta para poder hacer un trabajo realmente serio y profesional. Yo voy teniendo la sensación de que cada vez más todo se relaciona con todo, ¿no? Como que a medida que voy avanzando y profundizando en los temas que me interesan, como conservadora, pero también, o sea, como persona, si en el fondo uno se va metiendo en los temas que le interesan y termina trabajando en ellos, ¿no? Me voy quedando con esa sensación como de que finalmente todo tiene que ver con todo, finalmente todos son actividades humanas que se interrelacionan y que si no estamos permanentemente en como en este vínculo con otras personas que tienen intereses en otras áreas, siempre hay un cabo que queda suelto, ¿no? Si no nos relacionamos con, con otros intereses, aunque a lo mejor no inicialmente pareciera que no tienen que ver con los nuestros, pero vas profundizando, vas ahondando y te vas dando cuenta de que sí, de que finalmente los psicólogos, los psiquiatras, no sé si los psiquiatras tanto, pero los psicólogos van entendiendo, o sea, son necesarios también no solamente para hacer terapia, sino para entender precisamente la, la necesidad o sea, las distintas actividades humanas que vamos emprendiendo, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea en la ciencia. Es muy interesante eso, me gusta mucho cómo se va armando como una especie de red de conocimientos, de disciplinas, de gente con intereses diferentes. Eso es algo que me parece muy bonito y que me gustaría que pudiésemos reflejarlo más.
Yo creo que llevamos un Bueno, ahí es montón de cuando rato nos encontramos. conversando ya. Estamos aquí, yo podría Sí, estar horas en Sí, todo caso. Eh, ¿Querías decir algo sí. más, Jani? No te quiero interrumpir tampoco. Sí, era como para concluir así, todos estos procesos, como tú decías, que todos nos vamos uniendo comunadamente, nos va dando los indicadores de que los seres humanos somos netamente sociales. Claro, ese es Todos el nos tema. tenemos que involucrar unos con otros en distintas áreas, en distintas disciplinas, en artes, oficios, ciencias. Siempre vamos a terminar uniéndonos en algún punto. Exactamente, y eso es lo exacto. interesante. Bueno, pues les agradezco muchísimo, estoy fascinada, cada vez más, además. Me encanta el trabajo que ¿Sí? hacen, me encanta la pasión con la que lo realizan. Eh, Tuvimos algunos líos técnicos para partir y después en mitad de la entrevista tuvimos también una caída, pero finalmente ha terminado resultando algo muy bonito, muy interesante y ojalá podamos seguir eh, haciendo este tipo de cosas, conversando, tal vez con temas más específicos si a ustedes les interesa, si se motivan, podemos hacer una charla sobre algún otro tema más acotado. Esto era bastante amplio. Les agradezco mucho y bueno, ojalá que lo hayan pasado bien también y que Sí, podamos me repetir este confieso que tipo al de principio fue experiencia. nervios, pero no, todo bien. Les dejo un abrazo a Muy ambas bien, muchas gracias. y ojalá podamos repetir la experiencia en algún otro momento. ¿Vale? Un O beso, cuando quieras, de gracias a todas todos los maneras. que se conectaron, Un abrazo. a los que vieron la entrevista. Espero que no hayan tenido muchos problemas para poder verla y escucharla bien. Y gracias a todos los que han estado presentes, los que se sumaron y los que siguen Taller Restauro en todas las redes sociales. Un abrazo. Chau, chau. Chao.